necesario hacerte un comentario. Yo creo que cuando has hablado de el capitalismo exterminador, ¿se podría hablar del capitalismo genocida más o menos encubierto o no te gusta esa palabra? A ver, genocida sería que solo se concentraría en un pueblo o una parte, una raza o en algo. No, el capitalismo planetario tiene que exterminar indiscriminadamente allá donde puede y encuentre. No será o sea, el genocidio estará incluido, pero también la clase social, también bueno, todo, o sea, si yo no me limitaría, porque si no parece que solamente iría a por preservaría a los blanquitos, y los blanquitos también sobramos, porque cuando yo hablo eso a dedo, cuidado, igual son 800 millones, 1000 millones, cuando yo te digo quedan 1000 millones no quiere decir que quedan solo los de Canadá, Estados Unidos, Europa, etc. No, aquí quedarán unos poquitos y en África quedarán, porque allí hay recursos y nadie mejor que la gente del lugar para, por las condiciones ambientales, etcétera, explotarla y poder sacar aquellos recursos naturales, o sea, también incluso muchas veces diamantes o cosas de ese tipo, no solamente materias primas, los commodities famosos, o sea que esto no será genocidio, ¿no? Es mucho más. Sí, discriminadamente, o sea. Vamos, por ahí. Yo diría que de alguna manera sí es genocidio, porque desde el momento en que te están quitando las posibilidades de hacer una vida para sí mismo y para los demás, ¿no? Te están quitando todas esas posibilidades, realmente están terminando contigo. Están terminando contigo, es decir, aunque no te estén matando como te mataban en una cámara de gas hace 70 años, 80 años, pero realmente es una política genocida contra los pueblos. Ahora mismo África todavía ellos están en una edad de 40, 50 años, cuando nosotros estamos en una edad de 75, 80, 85 años. Es decir, bueno, pues la política que se está siguiendo es también con destino a rebajar nuestras edades, a rebajar nuestro nivel de vida. No solamente en que vivamos con más comodidades o menos comodidades, es que a eliminar esa posibilidad de que nos hagamos crónicos. Bueno, yo no voy a discutir, puede ser, yo creo que está yo diría que es un exterminio de la humanidad, donde entramos todos. No solamente entrará un pueblo, un color o una edad, vamos a entrar todos, niños y todos. Ya estamos entrando. Antes decía, se mueren 120 millones, ¿qué es genocida? No, se mueren 120 millones. Lo que sí podemos decir es que están mucho más concentrados en países con características más concretas, como puede ser África, Asia, la India, etcétera, Latinoamérica. Nosotros aquí a nivel de Europa todavía tenemos una tasa de mortandad controlada, pero vamos, no vamos a discutir por esto, no merece la pena. Si son galgos o podenco no lo entraría tanto. Hay una palabra por aquí. A raíz de algo que comentaste sobre que no confías en el Estado, como la solución contra el capitalismo, ¿no? O que no confías tampoco en los instrumentos del Estado, incluso el sistema fiscal. Esto me trae a la mente pues algo que está detrás y algo que vivo como una contradicción como persona que apoya ahora mismo la renta básica, y es que en cierta medida, no sé si es así, me gustaría que me lo contrastara, la solución de la renta básica pasa por apoyar un sistema fiscal, una reforma del sistema fiscal, y en cualquier caso un sistema fiscal fuerte y un sistema fiscal muy conflictivo, que tendría que ejercer la fuerza en un sentido muy distinto al que la está ejerciendo ahora, ¿no? Pues claro, comentas que nunca utilizaría derechos burgueses, pero a la vez la renta básica, ¿cómo puede construirse sin que sea una forma de que a la larga esté apoyando pues esos instrumentos del Estado
y que si se hace de manera débil, pues el Estado los pueda revertir a favor de las minorías, ¿no? Estoy de acuerdo. A ver, ¿alguien quiere contestar a este tema? Yo creo que entra en una contradicción si dice si no vota, cuando para que haya una ley de renta básica habrá que votar a aquellos partidos de izquierda que la tengan en el programa. Es decir, que sea una contradicción, ¿no? Digo yo. A ver, más, y después entro porque veo que se puede responder a 3 o 4 observaciones. Papel del Estado. Estamos ahora hablando qué papel juega el Estado, debe jugar. Yo, ya voy tomando la palabra casi, o sea, a ver, hay que mirar procesos. Nosotros ahora, en este momento, suponemos que iniciásemos un proceso que yo llamaría municipalista. Solamente por casualidad, que llamaría municipalista. Nosotros partimos de lo que tenemos y hemos de defender los derechos que hemos ganado. Pero también hemos de admitir que hemos aceptado un tutelaje que tiene su parte negativa. Tiene la parte positiva de que el estado del bienestar que hasta ahora administraba nos venía bien, pero también tiene como parte negativa que nos tutela, que lo elimina cuando quiere. Es decir, hemos dejado en sus manos la representación de lo que teníamos que haber hecho nosotros. El estado del bienestar, de alguna manera, se ha vuelto contra la propia izquierda. Pobreza y poder. Cuando la persona, hemos visto hasta el 7, la gente no se movilizaba, porque de alguna manera también estaba recibiendo un estado del bienestar que había llegado por luchas que no había participado, que no conocía y que por lo tanto tampoco se incorporaba. Cuando decíamos aquí tenemos unas juventudes apáticas que no se preocupan de nada porque todo se les ha dado hecho, porque lo han recibido todo, es que de alguna manera también descansan en el estado del bienestar. Yo ya tengo la pensión, yo ya tengo un trabajillo que me van asegurando, tengo esto, tengo otro, y eso ha matado la idea de la cultura obrera que teníamos. Esto es una contradicción que no nos hemos dado cuenta. Hemos dejado en manos del Estado capitalista demasiado gestión de nuestras vidas. Y al no gestionarlas no sabemos lo que supone, digamos, de esfuerzo de mantener eso. Yo sigo diciendo que lo que no podemos es abandonar los derechos adquiridos. Ahora hablamos de capitalismo desposé. Hay una palabra que es, bueno, hay la explotación en el mundo del trabajo por el valor, por la plusvalía, pero también hay por desposesión. Te desposeen de tus derechos. Por ejemplo, teníamos las farmacias gratuitas. El hecho de que pongan €1 te desposeen de un derecho libre y gratuito a la farmacia. Ahora ya es una mercancía, aunque sea barata, ya no, el derecho has quedado desposeído. Vuelvo otra vez a la idea del Estado, la izquierda y en el futuro. O sea, nosotros tenemos que ver ahora al Estado porque ya no lo es. Antes nos engañaba con la gestión del estado del bienestar, con gestionar las pensiones, las ayudas sociales, la educación, la sanidad, cierta parte del transporte público, alguna vivienda social, cosas de este tipo. Pero eso ahora vemos ya en los recortes que, de acuerdo con los tribunos, eso tiene que desaparecer. Por lo tanto, el Estado se está transmutando. En el momento que el Estado, en las reformas de las pensiones que estamos viendo cómo muy sutilmente las está rebajando, ¿qué está haciendo en ese papel? Nos está desposeyendo de unos derechos. Entonces, el Estado ya no es el Estado del bienestar, es el Estado represor, aunque siga con esa imagen de Estado del bienestar. La renta básica, entonces vengo a este punto. Si alguien dice, tenemos que ganarle este derecho al Estado, más que eso, a la sociedad, es decir, es la sociedad la que a través de los impuestos
dialogamos con el Estado para que a través de los impuestos del resto de los conciudadanos se ponga la renta básica. No es el Estado el que paga la renta básica, el Estado vive de los impuestos que saca de los ciudadanos. Los políticos, ¿dónde sacan el dinero? Los jueces, ¿dónde sacan el dinero? Toda esta gente, ¿dónde saca el dinero? De los impuestos. Los impuestos pagamos el Estado. Pagamos a los alcaldes, pagamos a... O sea, y aquí es un poco donde tenemos que repensar, primero, como sujetos en contra del capitalismo, de este capitalismo exterminador, ¿qué papel le asignamos al Estado y hasta dónde podemos ya seguir pensando que el Estado nos va a proteger? Porque ya no nos va a proteger. Entonces, claro que le tenemos que seguir diciendo, el gestor de la renta básica, si es por ley, todavía el hacer leyes no está en comunidades pequeñas, no está en comunidades donde nos gestionamos horizontalmente y decidimos cómo nos vamos a gobernar. Todavía está en manos de parlamentos y le tenemos que decir a esos parlamentos, tenéis que legislar una ley que admite como derecho y establece como derecho y lo lleva a la Constitución como derecho, el derecho a la renta básica, como puede llevar el derecho, digamos, de la vivienda o al trabajo, aunque después no se cumple, pero el de la renta básica tendría que llevarlo como derecho. Yo hablo del 31 derechos, me acuerdo, yo también he ido evolucionando, he tenido que ir, digamos, rectificando mis errores. Yo hablaba de incluir la renta básica como el derecho 31 en la Carta de los Derechos Humanos. Hoy ni se me ocurriría, porque aquello es papel mojado. Nosotros tenemos que tener una Carta de Derechos de las comunidades que comenzamos a vivir como comunidades y decimos cómo queremos convivir, así, hablamos, debatimos y llegamos a un consenso y establecemos nuestra carta de relaciones entre comunitarios, entre comuneros, los comuneros. Yo ya veis que hago un homenaje a los de la Comuna de París. Entonces, esa será nuestra carta. Y yo, por ejemplo, digo, no necesitamos Estado, como no necesitamos nación. Por eso yo no soy nacionalista ni soy soberanista, porque yo soy comunidad, y la comunidad, estaremos en un territorio, puede ser el municipio inicialmente, y entonces ahí diremos cómo lo gestionamos, y acabaremos diciendo, y el ayuntamiento desaparece, porque los vecinos nos juntaremos y hablaremos, y si tenemos que nombrar, como se suele nombrar en nuestras, digamos, actividades, un consejo muy ad hoc, muy para una cosa concreta, lo haremos, pero desaparecida que ya, pues eso, y trabajaremos por función y no por cargos, etcétera, etcétera. No sé si te estoy explicando, no sé si estoy explicando a los dos. Gracias. Perdón. Cualquiera de los dos. Lo siento porque estaba un poco distraída. Claro, estamos ahora cuestionando al Estado actual y yo pienso, digo, el Estado-nación que se fundó, o los que se fundaron en el siglo XVIII, XVII, XVI, ya de por sí tenían actitudes poco atractivas. Para mí ya la patria es la mayor de las secciones de la falsa colectividad. Yo no puedo aceptar que el Estado, este Estado que está muriendo, que va a preceder a esas grandes uniones de corporaciones de capital, llámese Unión Europea, llámese las futuras uniones alianzas que sean en Latinoamérica, que se sigan construyendo. O sea, mi primer planteamiento es que yo, claro, como la patria me parece un concepto deplorable, yo luchar por el Estado, ¿qué Estado? El Estado que idearon unos y que no tiene nada que ver con los cuidados, ya para mí ese Estado siempre ha sido negativo. Desde el siglo XVIII han sido una serie de artificios que nos han llevado a donde estamos. Vamos hacia esos otros grandes Estados. Vivimos en el Estado ese de las megalópolis, de las grandes naciones. Bueno, como ese Estado tampoco me gusta y es lo peor de lo colectivo, la pregunta que me planteo es qué relación puede haber ahora entre el mundo rural y el mundo, los ciudadanos, ¿no? Ese concepto ciudadano y la relación entre estos grandes estados, medio rural y ciudadano. Un poco la pregunta sobre esa línea, cómo lo ves, medio rural y el ciudadano. Bueno, ¿alguien quiere
¿Había otra palabra aquí? A ver, ¿alguna otra palabra más? No. Sí. Bueno, yo lo que le quería plantear es que lo que has destacado, Más alto, por favor. es muy interesante lo que has destacado, que la gente actual se cree que ese ridículo estado de bienestar que tenemos, que es que le venía dado. Lo has destacado, que aquí todos nos hemos convertido en unos pequeños burgueses, unos desclasados, que todo es guay, que es yuppie, cuando sabemos por la historia que eso ha sido fruto de unas luchas tremendas. El movimiento obrero y sus corrientes, comunistas, anarquistas, y que fue la victoria de la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, por la trágica, perdieron 25 millones de ciudadanos, pero vencieron al fascismo y pudimos superar la esclavitud nazi, que ahora seguimos teniendo con el cuarto rey norteamericano, ¿no? Pero que esto no se tiene en la conciencia de hoy día, ¿no? Vemos partidos que quieren ganar diciendo que no son ni de la izquierda ni de la derecha. Estamos en una decadencia total. Pero bueno, te dejo por eso destacar el origen del estado de bienestar. ¿Sería por ahí? Bueno, eso del estado de bienestar, Luis, también tiene que ver con el estado de bienestar para quién. Para los occidentales blanquitos y el resto del mundo, que también eso es una degradación, no puede plantear estado de bienestar sin saber que el estado de bienestar nuestro llegó a través de los otros no estado de bienestar. O sea que la lucha obrera sí, pero y la esclavitud en otras regiones del mundo, o sea que tampoco vamos, Totalmente de acuerdo. es de probar. Yo creo que es un error plantearlo como él dijo antes, Más alto, desde un por punto, favor. sí, que es un error plantearlo desde un punto de vista nacionalista, porque claro, vivimos en un sistema global, ya no se puede hablar de naciones-estados, sí, podemos hablar de naciones-estados en el sentido de que a lo mejor a mi familia, pues el hecho de que esté un estado fuerte, pues le puede repercutir, pero si hablamos de un nivel planetario, ya el concepto de patria ya no tiene sentido, el concepto de estado de bienestar, como dice él, ¿para quién? Entonces, se abren nuevos paradigmas en ese sentido. Por eso, estoy de acuerdo con él, el estado de bienestar, ¿para quién? Por ejemplo, con el tema del ébola. Ahora que se infectó una persona en Europa, pues ya se está movilizando, pero cuando estaban muriendo 3.000 personas en África, nadie se movilizaba. No estaban en el estado de bienestar. Entonces, es un problema. ¿Había otra palabra? Es que pienso que el tema del Estado, ya delegar el Estado nuestros derechos ciudadanos y ciudadanas es donde está el mal. Así que y el Estado que quiera, del bienestar y demás, que bueno, eso es la contradicción. Es decir, los derechos de los ciudadanos y ciudadanos deben tener los ciudadanos y ciudadanas, ¿entiendes? A niveles básicos. Y no delegarlo, ¿entiendes? En el Estado, que es el que va a cuidar que todos cuidamos nosotros, nos autogestionamos nosotros y vamos decidiendo. Entonces, los Estados de por sí ya es como nos quitan esa parte de libertad, ¿sabes? Y de decisión, porque el Estado, delegamos en el Estado. Y así en la democracia burguesa, sobre todo después de ganar el Partido Socialista, convierte, ¿no?, que el Estado garantizará, ¿entiendes? No, lo garantiza los ciudadanos y las ciudadanas, no el Estado, ¿sabes? El Estado, pues, está escuadrado hasta donde tenga que estar, pero los ciudadanos y las ciudadanas es el que tiene que participar y el que velará porque sus intereses y su cartera lo que llevan adelante. Por lo tanto, no dejemos ni Estado de bienestar, ni Estado de... El tema está de la autogestión, la capacidad que tenemos de organizarnos, ¿entiendes? Y de participar en núcleos que lo hagan, que todos seamos partícipes de mantener aquellos derechos que decidamos que debemos tener. Porque si delegamos en el Estado, pues lo que hacemos, ¿entiendes? Es dar el poder a algo abstracto que mantiene bueno, como decía, los diferentes niveles de seguridad y tal, ¿no? Yo digo que el debate no es, sino que el Estado de sí mismo ya nos maneja, ya nos controla y ya, bueno, también la pena garantiza esa, pero que... Yo dejo del metabolismo ciudad y quisiera volver ahí, pero bueno, más intervenciones. Yo quería comentar que quizás el Estado, no como fin en sí mismo, pero sí como herramienta, puede ser útil para ser una semilla para lograr ese cambio global que necesitamos. No tanto como fin en sí mismo, la patria, como llamamiento a la unidad. El fin es la unidad de España, no.
usar el Estado para intentar llegar a ese cambio global. Además de, puede ser complementario con el tema comunal. Es una reflexión que hago yo. Yo creo, José, para resolver un poco este debate, tal y como planteabas esta mañana, si retomamos el concepto de democracia, por el cual tú no sientes mucho apego, y lo relacionamos con el de Estado como forma de organizarnos comunitariamente, podamos alumbrar este tipo de presuntas contradicciones en las cuales parece que caemos, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar una renta básica y al mismo tiempo renegar del Estado? ¿De qué estamos hablando en realidad? Quizás, uniendo esos dos debates, ¿por qué has abandonado la democracia o no lo consideras el concepto de gobierno más propio, que mejor nos identificaría, y lo enlazas con el tema del Estado como organización comunitaria con el que nos dotamos para vivir en el común, ¿no? Puedes alumbrar un poco más y despejar las dudas sobre esa contradicción que no está, ¿no? Que no existe contradicción entre defender o apoyar una renta básica y al mismo tiempo renegar un poco de los planteamientos de un Estado como forma comunitaria, ¿no? De organizarnos comunitariamente. No sé si me explico. Sí. No, yo, a ver, a mí me pasa la misma, me encuentro en la misma posición que está saliendo aquí. Es decir, por un lado, si tomamos la renta básica como un objetivo válido, que todavía tiene que ser válido, entonces no nos queda más remedio que dirigirnos al Estado. Y hemos dirigido al Estado, pero ya no con aquella, digamos, con aquella virginidad que teníamos. Vamos a pedirle al Estado sin darnos cuenta que estamos, primero, ya dirigiéndonos a alguien que de por sí es enemigo nuestro. Por eso, todas las ILP, no solamente la de la renta básica, acaban en la basura. Curiosamente, solo pasaron, yo que recuerde, muy poquitas y relacionadas con la propiedad. Los empresarios, los propietarios de pisos, etcétera, etcétera, pasaron ILPs que estas se aprobaron, las otras no. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Tenemos que ser conscientes que la ILP, el potencial de la ILP está en la movilización que hacemos en la calle, en encontrarnos diferentes que antes no nos encontrábamos, que ahí nos agrupamos para luchar por algo común sin dejar de ser cada uno lo que es. No le pedimos a otro, si tú eres anarquista, deja de ser anarquista. Si tú eres comunista, deja de ser comunista. Si tú eres comunista de la CDU, del tal 25A82, no, o sea, ahí nos juntamos todos. Y esto es, digamos, la virtud, la ventaja de todo, de que nos movilizamos lo mismo para defender las pensiones o para defender la sanidad pública. Personajes que no nos queríamos mirar, ahora nos encontramos en la calle y luchamos por ello. Y luchamos contra el Estado, no a favor del Estado, sino contra el Estado, de alguna manera presionando en el Estado para que no haga recortes o para que amplíe el gasto público vía la renta básica. Hasta ahí estamos claros. Pero yo creo que también tenemos que ser conscientes que no es esa, digamos, lo que nosotros tenemos que construir. La renta básica la queremos para algo. La gente después hará con ella lo que quiera, pero nosotros, los militantes, yo por ejemplo, tenía que actuar, digamos, de militante después de 10 o 11 horas en el Tajo. Si yo tuviera la renta básica, desde la mañana a la noche podría ser un militante. Por otro lado, podemos decir, por ejemplo, cojamos un colectivo de mujeres maltratadas. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que la mujer, que muchas veces se dice que ante la escasez de recursos económicos y la dependencia tan grande de el que ejerce en su casa de patriarca, pues a veces no se libera. Si tuviera la renta básica igual no lo hace, porque hay otras relaciones psicológicas que yo no conozco, desconozco. Pero si quiere, puede. Es decir, que no solamente los militantes, sino incluso aquellas personas que son víctimas muy grandes en nuestra sociedad, podrían
con la renta básica de alguna manera aliviar esas, digamos, dificultades que están teniendo. La gente que tiene que comer cada día y está en el paro. Yo tengo mi hijo en el paro, son 4 personas. Pues ¿qué ha pasado? Pues la renta básica familiar, punto. O sea, pero si hubiera la renta básica, pues la angustia, pues no tendrían esa angustia, al menos dirían, bueno, o podrían buscar otra manera de vida que ya no llegas al paro, porque decimos, la renta básica, si tú quieres ir a buscar trabajo, vas, y si no quieres ir, no vas. Nunca te quedas parado. Si el empresario dice, mira, mañana no vengas, no importa, yo tengo la renta básica, o mañana le digo yo al empresario, mañana no vengo, rompo el contrato. Esto, digamos, son las ventajas que todos conocemos de la renta básica que no vamos a explicar. Pero que a la hora de pedir esas ventajas, sí que es verdad que todavía vivimos en un momento del capitalismo que si no es el Estado, no hay manera de tener la renta básica por esas dos, porque hay que legislar y después hay que obligar por un sistema fiscal a recaudar y redistribuir por un sistema, digamos, de reasignación de los recursos que tiene el Estado públicos, reasignarlos también. Sin el Estado no podemos hacer esto. Entonces, son dos cosas. Una cosa es que pensemos que vivimos en un momento que el Estado es imprescindible, en el caso de la renta básica, para otras cosas no. Pero también que tengamos ya la conciencia de que el Estado es un enemigo de clase. O sea, yo iba a leer una cosa aquí de mi esto, en el que decía, no coger los instrumentos en la casa del amo, en la casa del amo, no repitas ni cojas los instrumentos que usa el amo, porque no hagas tú ahora de amos, es decir, no, por eso yo nunca he entrado en las instituciones. Yo no voy a entrar en las instituciones del amo, el amo impone las condiciones. No coger los instrumentos, no uses las instituciones del amo. O sea, no. O sea, tienes que encontrar tu propia forma de oposición. Pero lo que estamos en contra y aquí yo finalizo es, por inercia hemos visto al Estado como un aliado, cuando es un aliado de clase, pero de la clase dominante. Y ahí es donde se olvidó. No es que los viejos militantes, los que venimos ya de un silencio y de esas cosas, no es que no lo tenemos en cuenta, pero lo hemos olvidado. Y entonces pensamos, volvemos como si el Estado fuese neutral. Y todos sabemos en este lugar que, bueno, no sé si te he contestado un poco. El campo y la ciudad que quería... Lo de la ciudad sí. Volvemos ahora es que no estaba aquí. Hasta ahí, ¿ya? Te buscaba, sí. Sí, bueno, pues ya un momento, porque se me olvidó. Mira, yo cuando abro el tema de un artículo sobre el municipalismo va a ser mi próximo machacamiento. Yo quisiera volver aquí un día. Ya vino a explicar, ahí hay un librito, pero desde entonces ha llovido mucho y aquí también. Y entonces las cosas han cambiado mucho en la idea. Pero sí que comienzo abriendo un párrafo que recuerdo cómo todas las personas nacemos en barrios que pertenecen a municipios. La mayoría de las personas vivimos, digamos, en ciudades y por lo tanto vivimos en sectores urbanos. Las ciudades también sabemos que nacen, crecen y se desarrollan en función de los intereses del capitalismo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo, Barcelona es una ciudad que se transformó, ahora hablamos de transformación, de transmutación, se transformó en una ciudad volcada al turismo. Por lo tanto, todas las actividades se han armonizado en función de distraer al turista. El turista necesita dormir y comer, por lo tanto hacen falta restaurantes, hacen falta hoteles, el turista se necesita divertir, por lo tanto actividades de ocio, conciertos, es decir, todo aquello que se fue creando en la ciudad era en función de un modelo de crecimiento del capitalismo que había apostado, en este caso de Barcelona, por el turismo. Entonces, ¿qué tiene eso además? Que los trabajos también quedan condicionados. Ya es una mano de obra que se demanda que es analfabeta. Porque aprender a poner un vaso a un turista y los tenedores, o sea, bueno, tú lo puedes aprender en un mes, 2 meses, 3 meses, pero eso es fácil. Pero es una mano de obra, por lo tanto, que
va a ser muy poco remunerada, que además es de temporalidad, que además, o sea, vemos como también el mundo del trabajo queda condicionado por el modelo de ciudad. O sea que esto en cuanto a la relación capital-trabajo, pero también en la relación que hablamos del metabolismo capital-trabajo, pero del metabolismo ahora urbano-rural. Buena parte de lo que se va a consumir en las ciudades estas, megaciudades, tiene que venir de alguna parte. No se puede ni se produce allí. Entonces hay un divorcio total entre lo rural y lo urbano. Pero a pesar del divorcio, allá donde se produce, también se produce con criterios y con un modelo capitalista de producción agrícola. Una intensiva de producción, de abonos, de destrucción de los nutrientes. Es decir, el metabolismo también está roto. Está roto en la actividad productiva, el metabolismo de reproducción de unas personas que tienen actividades creativas, que no es trabajo asalariado, sino actividades creativas. Hay un señor que decía, hasta mi estuche de gafas, el que haga estuches, hará cosas con creatividad. No será aquello de, venga, cientos allá adelante, yo y cientos de máquinas y todo pasando, como decía antes, cientos de robots y una persona sola. Será artesano. Hay que recuperar los oficios, hay que recuperar las artesanías, hay que recuperar todo esto, y entonces el metabolismo entre lo urbano y lo rural también hay que recuperarlo, hay que devolverle a la naturaleza su capacidad de regeneración. Aunque yo siempre diré, porque cuidado, que a veces hay quien, lo bueno sería que nos muriéramos todos, no solamente que muriéramos 6.000, sino que nos muriéramos 7.000, y lo bueno es la luna, no vive nadie la estropea, eso es lo bueno. Lo bueno sería que la Tierra, para algunos muy carcas, yo diría así esa palabra, hay ecologismo carca, hay ecologismo burgués, hay ecologismo rancio, que dice que las personas lo único que hacemos es dañar la naturaleza, no hacemos otra cosa. Y claro, la pregunta es, como especie, hay otras especies que también dañan, que son depredadoras. Hay especies depredadoras que dañan, pero eso en el fondo forma parte de la naturaleza y nosotros somos depredadores. Pero yo al menos aquí sigo un cierto anarquista ecologista que él decía, la primera naturaleza y la segunda naturaleza. La primera naturaleza son, digamos, todo aquello que no somos los seres humanos, y la segunda naturaleza somos los seres humanos. Los seres humanos, la primera naturaleza, y los seres no humanos, la segunda naturaleza, tienen que estar en armonía. Pero si hay conflicto, prioridad tiene la segunda naturaleza sobre la primera, porque si no tendríamos que, llevado a la lógica, exterminarnos voluntariamente antes de que el capitalismo o los capitalistas nos exterminaran. Si nosotros nos exterminamos como especie, la naturaleza, pero seguiría también destruyéndose. Esta es una visión. Esta es una visión desde la ecología, una visión desde la filosofía dialéctica, no queremos ya eso. Y aquí la importancia de este otro libro, pensamos que no es así, pensamos y demostramos por qué no es así. Pero bueno, esto era un poco lo que me decían, si estar de acuerdo, que hemos de restituir ese metabolismo naturaleza, o sea, no esa separación tan brutal que tenemos ahora entre urbano y rural, y entre hombre y naturaleza, y entre hombre y el capital y trabajo. Esto lo tenemos que restaurar. Hay una palabra por aquí. Sí, tú has planteado una pregunta muy buena, que es ¿a dónde nos lleva el capitalismo? A la destrucción del planeta. O sea, mi respuesta es a la destrucción del planeta. Entonces, mientras tanto, ¿qué hace el colectivo humano? O sea, ¿qué hacemos los humanos? Habrá que organizarse en impedir que esa destrucción del planeta sea inevitable, ¿no? O por lo menos para las próximas generaciones. Entonces pienso que las alternativas que planteamos dentro de los movimientos sociales son válidos y hay que luchar desde diferentes frentes. Para mí son válidos. Incluso luchar por cambiar el Estado, ¿por qué no? Nada más. Más intervenciones a esta intervención. Algunas observaciones que queráis hacer.
capitalismo que está ahí. Gracias. O sea, yo te diría, estoy de acuerdo, pero esta pregunta es ¿cómo salimos del capitalismo? O sea, es decir, hay que luchar, hay que destrozar los zapatistas tienen una expresión que conocemos todos. Hay que, digamos, no sé qué, obedeciendo, ¿cómo era? Mandar obedeciendo. Eso es, obedeciendo, ¿no? Y yo diría, hay que destruir creando. Eso puede resultar una palabrota que se suele usar, que no voy a usar. Y cómo construir, y hemos de pensar que hay que construir destruyendo y destruir construyendo, porque del capitalismo no nos podemos marchar. Por eso aquí, como estamos cogidos, o sea, el capitalismo tiene tantos poderes que cualquier cosa que hagamos le favorece, que esto es lo triste, o sea, que cualquier medida que tomamos de alguna manera sabe incorporarla, susumirla. Susumió el patriarcado, susumió la religión, susumió, todo lo incorporó para utilizarlo en su bienestar. Entonces, nosotros ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué proponemos que no sea tragado por el capitalismo? Por eso en la renta básica, el tema de no pasar por el mercado de trabajo no lo puede tragar el capitalismo. Ahí es donde creo que se pensó. Eso viene ya desde un principio. Ahí hay otro libro mío que traza la renta básica 2500 años atrás. No es de un señor o de una señora como se ha pretendido, sino que la humanidad en su preocupación por la justicia fue pensando y construyendo la búsqueda de la justicia y sobre todo de la igualdad más que de la justicia. Eres injusto si tratas de forma desigual, pero si somos iguales, entonces yo iría un poco a este aspecto, es decir, ¿cómo buscamos alternativas? Y aquí este libro formulaba uno. Lo que pasa es que yo mismo me encontré que he abierto caminos, pero al final había una pared, y como con la renta básica. La renta básica es un instrumento, pero si no es para cambiar la sociedad, la renta básica puede ser una especie de calle donde tiene una pared, y tropiezas con la pared, o tiras la pared. Entonces, la renta básica o la queremos para tumbar el capitalismo, o ¿de qué nos vale? Seríamos pájaros en una jaula de oro, o sea, lo que llamamos capitalismo humano, capitalismo verde. Viviríamos bien como hasta ahora se ha vivido, y la izquierda añora, quiere volver atrás. De aquí que yo muchas veces insisto, la transmutación del capitalismo nos deja volver al pleno empleo, a los salarios, a las condiciones de trabajo guay, tal. No deja nada, no permite. Entonces, yo mismo me decía, un instrumento, si no lo usas, ¿para qué te vale? Aquí también hay una entrada en alternativas al capitalismo, pero eran todas muy utópicas. No eran para aquí ahora, eran diseños muy bien hechos, muy bien construidos, que te dan herramientas y pistas. Ahí están incluidos los 19 más destacados desde 2500 años aquí. Las utopías y alguna distopía, también como de lo que tenemos que huir. Pero de alguna manera no podíamos empezar aquí ahora. Y es cuando, a través del municipalismo, como proceso podemos empezar aquí ahora, y ya se está empezando, estamos viendo cómo ya empieza, e incluso me comentaba con amigos esta mañana diciendo cómo hasta hace muy poco solamente se pensaba en que el municipalismo era posible en pueblos pequeños. Ahora ya la izquierda, y me parece bien, y es de apoyar, se está atreviendo en ciudades como Madrid, como aquí, como en Barcelona, etcétera, etcétera. Ya vamos incluso a por los grandes ayuntamientos, en las grandes ciudades. O sea que el municipalismo es algo que permite, en la medida que yo lo pongo, porque yo veo que hay mucho municipalismo que no es proceso, es simplemente un modelo que no, o sea, es un modelo que se acaba en sí mismo, no continúa de infinitum, y esto es lo que tenemos.
no, yo por eso me fui a buscar a aquel que en otro yo mismo pusiera la pared y dije, ahora vuelve a salir de aquí. O sea, tú mismo estás entrando en trampas, caes en las trampas que organizas. Bueno, entonces el municipalismo sería uno de los procesos. Y la alternativa, hay miles de alternativas. Aquí hay alternativas, otros tienen otra visión de las alternativas que se han de respetar, discutimos si estamos en desacuerdo, pero vamos. Y después, cada uno, yo hablo siempre desde mi alternativa. Es decir, tuve que encontrar una alternativa porque veía que sin alternativa, sin punto de llegada, el punto de partida lo tenía muy claro. Y es curioso porque al estudiar estos 19 pensadores, leyéndolos en horizontal, los 19 me daban y me decían qué había que hacer que coincidía con todo aquello que hay que abandonar en el capitalismo. Es una curiosidad. O sea, si estudiamos el capitalismo y decimos, ¿cómo sé que no estoy en el capitalismo? Pues, de alguna manera, cuando organicemos una comunidad en la que, digamos, reniega de la propiedad privada, establece la propiedad comunal, está abandonando el capitalismo. Pues aquí leías los 19, todos en contra de la propiedad privada. Hombre, qué curioso. El capitalismo se apoya en la propiedad privada, es su gran pilar legal y económico y de todo tipo. Ahí tiene un gran poder. Hay que mirar ese poder. ¿Cómo mirar ese poder? Sacándole la propiedad privada. Bueno, todos ellos también decían, hay que sacar la propiedad privada. O sea, esto, 2500 a través de ello, todos coincidiendo, la propiedad privada, no. Y así, hasta 6 o 7 puntos que no vamos a exponer, pero que vamos, que coincidían completamente con lo que es la estructura sistémica, lo que es el cuerpo, la vida, cómo funcionan nuestros cuerpos en el capitalismo, cómo funciona el capitalismo. Hay que destruir eso, hay que destruir el mercado, hay que destruir el dinero. Entonces, estos elementos que en el capitalismo hay que destruir, aquí se daba la curiosidad que también estaban en contra. Eran economías sin mercado, sin dinero, etcétera, etcétera. O sea que, entonces estoy de acuerdo, o sea, no sé si estoy de acuerdo, o sea, o te respondo, o que alguien quiere añadirle alguna cosa más, o sea... 3 palabras. Lo de la renta básica, cuando uno entra a discutirla con otras personas, yo pienso que tiene un valor en sí mismo, que es el reconocer que la persona tiene unos derechos, valga o no valga para el sistema productivo, es decir, que juegue o no juegue, como persona tiene un derecho. Y ese mensaje, yo pienso que es donde está la revolución. Es decir, ya no es que vale quien sirve o el tema de que yo soy productivo y valgo tal, no, valgo como persona. ¿Sabes? Es decir, que me parece que ya en sí mismo, ¿no? El ir reconociendo y que más personas se sumen a entender que las personas por ser personas, no porque valga por su título, como dicen los documentos por aquí, ¿no? Yo pienso que por eso es muy importante que ahí hay un fundamento, como bien decías tú, hace daño, ¿no? Porque mata, ¿no? El tema de que hay que ser productivo, hay que dejar beneficio al capital para poder vivir, y no el derecho a vivir sin ser productivo, que es lo que tú decías antes, que bueno, yo igual no voy a trabajar y estoy todos los días militando, ¿sabes? Es decir, que es un derecho, ¿no? Y no es, el derecho lo tiene en base a que seas productivo, no como persona. Entonces, lo de la renta básica yo veo que hay un fundamento tan principal, ¿sabes? De que es el valorar a la persona, no sé si, es decir, no lo que haga y sea productivo, no, a la persona. No, y por eso digo que me parece muy importante, porque los debates surgen, ¿no? Como la gente enseguida dice, no, si no trabaja, no tiene derecho. O sea, si no es productivo, no tiene derecho. Y yo pienso que eso sí rompemos. Vemos que las personas son importantes por encima de lo productivo o no productiva que sea, y más beneficio le da al capital, no le da. Por eso digo que me parece como un tema que va más allá de que ir al Estado no que lo pida, sino el planteamiento principal es de dónde partimos, ¿no? Entonces, bueno, y lo otro que iba a decir es que también no es lo mismo obligar, intentar impulsar iniciativas que el Estado se ve necesario a reformular y a entregar, ¿no?
de movilizarnos después, porque el gran problema aquí es que parece que el fin basta por tener el derecho, que el Estado lo publique, y hemos visto que eso no es así, es decir, que no es que conquistamos y ya está, no sé si ya está el pacto, ¿no? El pacto que es del Estado para que equilibrar, no, es un proceso continuo de que, por eso los ciudadanos tenemos que garantizar nuestros derechos continuamente, no es algo que el Estado nos vaya a garantizar porque llega al Parlamento y se aprueba, es como que nos demoviliza ese tipo de historia. Un poco así en la línea de lo que dice Félix del productivismo, ¿no? Que yo creo que todos los puntos terapéuticos que hay que hacer es el tema ese, ¿no? El productivismo es un mito, ¿no? Más de los que, entrando al tema de la producción de subjetividades, como el individuo moderno, su propia identidad le cuesta salirse del capitalismo o de lo que rodea el capitalismo, porque yo creo que el capitalismo ha ganado la partida de esa conquista, ¿no? Vemos a lo mejor eso. Ser productivo es lo más sano, se define productivo a partir de lo que de la forma de la lógica de la mercancía, de la lógica de la fábrica. Ahí ya te van conquistando tus parcelas cotidianas y después con el tema de la propiedad privada se descubren otros aparcelamientos muy concretos, es decir, el individuo, el yo, es un yoísta que se define a sí mismo como su identidad propia, como su conflicto identitario, se pregunta a sí mismo quién es él, se pregunta a sí mismo quién es su yo, y nunca se pregunta que le cuesta entender en esas parcelas de propiedad privada que la propiedad privada es cuestionable y por lo tanto su yo, sus problemas personales tienen otras parcelas, su propia existencia, el individuo existe, bien, pero en la cotidianidad yo veo que ese tipo de elementos, que el capitalismo sí sabe ganar bien la partida y las alternativas no sabemos cómo crear nuevas subjetividades, es decir, el individuo existe por sí mismo, pero existe gracias a la conciencia de otros individuos que nos rodean. Y a partir de ahí se perfilan y se entienden y se asimilan demasiadas cosas como la propiedad privada como un derecho inalienable, se perfila como que si no eres productivo eres un ser despreciable, un gandul, y etcétera, etcétera. Y te quería preguntar un poco sobre eso, como el tema de las subjetividades en el capitalismo, ¿no? Que me parece un tema muy central en este nuevo capitalismo. Es decir, hemos aceptado una cantidad de subjetividades que perfectamente arman el armazón del capitalismo. No, pero la pregunta concreta, como aquí. La pregunta concreta, porque ni yo mismo la tengo clara. ¿Cómo ganar la partida? Bueno, dentro de la conquista de la subjetividad, es decir, cómo construir identidades comunes, identidades un poco, para darle un poco la vuelta a tuerca, porque yo creo que eso, que el capitalismo es capaz de construir individuos muy atomizados, que tienen una serie de referencias, una serie de, por decirlo así, metáforas integradas o sinónimos integrados que le permiten perfectamente no cuestionarse ni la propiedad privada, ni su propio yo, ni su XX cosas, el reparto de la riqueza, la acumulación de riqueza, o qué es la riqueza o el dinero. Y la otra, ¿sí? Me pareció que sí. Sí, sí. Vuelvo al tema de las contradicciones y por las respuestas que se están dando yo entiendo, no sé si estoy entendiendo bien, que luchar por la renta básica es asumir la contradicción de que al menos temporalmente y mientras no podamos construir la renta básica al margen del Estado, una situación comunal, ¿no? Pues vamos a estar teniendo que lidiar con la contradicción de un Estado que va a tener que tener un sistema fiscal para poder, y fuerte, ¿no? Para poder imponer esta solución. Pero me gustaría saber si alguno de ustedes ha pensado pues, cuál sería entonces la situación ideal sin el Estado, cómo se construiría una renta básica comunal que no precisase de un sistema judicial, de que te embarquen la cuenta si no contribuyes, etcétera, etcétera. Son una renta básica voluntaria. Y yo personalmente solo tengo una experiencia de la que a lo mejor muchas de ustedes participan también, que es la de la moneda demo. En la moneda demo todos los meses recibes una renta básica, ¿no? Es un sistema voluntario, es decir, sabemos que mucha gente no se va a meter en moneda demo, ¿no? Porque no le interesa. Pero sin embargo creo que es una experiencia, no sé si comparten la idea de que una experiencia en la que estamos construyendo digamos, valor, estamos utilizando una moneda como un medio de cambio totalmente al margen tanto del capitalismo como del Estado, ¿no? Entonces,
para mí la renta básica tiene sentido y aceptaré la contradicción de seguir pidiendo firmas por la renta básica, pero en aras de construir un escenario más favorecedor a todo tipo de alternativas, ¿no? Esto de las monedas es un poco, yo diría, a ver, primero, en la sociedad no capitalista ya no hay renta básica. No es necesaria la renta básica. Voy a poner un ejemplo de un señor que es como muy conocido, aparece aquí, que todos lo conocemos, y es donde viene la palabra utopía, Thomas More, cómo veía él la comunidad. La comunidad, la gente trabajaba toda la que tenía que y podía trabajar, la que se decidía, que era la que produciría para todos, produciría para los niños, para los enfermos, para los viejos, para también los sanos y los activos. Produciría. Después aquí veremos modalidades. En esta comunidad se produciría, las familias producirían aquello que sabían que cada uno sabe producir, lo llevaría a un lugar que nosotros ahora llamamos almacenes, lo llevaría a un lugar, todos llevarían la producción a un lugar y allí mismo tomarían aquello que necesitan para sobrevivir cada día o cada semana. ¿Cómo vamos al supermercado? Alguien en el supermercado pone todo y nosotros vamos allí. Lo único que en el supermercado, si no vas con dinero, no puedes salir porque está el guarda, está el policía y te detiene. Es decir, sería como un gran supermercado. Pensemos, una comunidad que trabaja, produce, y entonces, ¿qué decimos? Yo llevo servicios de dentista, dejo servicio de dentista y tomo aspirinas o tomo entradas de cine. Luego, la renta básica no se necesita. Y no solamente con lo que eso no se necesita, no estamos produciendo para el mercado, sino para las necesidades. ¿Qué producimos? Aquellos que la comunidad sentada dijo, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? No podemos producir si resulta que tenemos que traer el coltan para esto. Pues no, porque no tenemos. No vamos a producir. Además, eso puede ser nocivo para lo que llamábamos del metabolismo y tampoco lo podemos producir. ¿Qué vamos? Con los recursos que tiene la comunidad, que son de la comunidad, de todos los de la comunidad, ¿qué podemos producir? Podemos producir A, B, C y D. Y de momento X, Y y Z, que también es una necesidad que establecemos, no tenemos y no podemos. Igual, de los excedentes podemos intercambiar con otra comunidad los excedentes que nos sobran con los de aquella comunidad que era algo de X o algo de Z. Vamos en este plan. Pero fijaros entonces cómo no hace falta la renta básica. Primero, dejo y tomo. No hay mercado, no hay dinero. No se necesita producir para el mercado porque no existe, ni se necesita el dinero como herramienta de intercambio. Está sobre el apoyo mutuo en el clan. O sea, yo vuelvo, por eso de aquí que me enamoran las comunidades más primitivas, aquellas que eran nómadas, que de alguna manera ellos también establecían su división del trabajo, que esto es nocivo, hay que evitarlo, pero respondía más a una forma natural, respondía más a una forma natural de las capacidades y habilidades del clan en su tótem, el clan. Entonces, sobrevivían colectivamente y no tenían dinero. Nosotros, al pasar, digamos, de nómadas a sedentarios, entonces tenemos ya unos recursos. Antes teníamos unos recursos abiertos y íbamos utilizando aquellos recursos inmensos hasta que tropezábamos con otro grupo. Y aquí es donde empezaron los problemas, porque un grupo se sintió potente y guerrero y dominó, esclavizó y se quedó en las tierras de aquel, y además lo esclavizó, no lo dejó marchar porque sabía trabajar, y tú trabajas para mí, porque yo soy potente. Pero dejemos hasta aquí, pues vamos a lo que a mí
yo no propongo volver al taparrabos. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad que dicen hay una evolución de las fuerzas productivas, hay un conocimiento acumulado que se apropió el capitalismo de él. Por lo tanto, nosotros tenemos que recuperar lo que nos desposeyeron, sobrevivir, pero en este otro tipo de comunidad. Y ahí, voy acabando, ya primero no habría renta básica. Segundo, no habría dinero, no tendríamos el problema de... Porque toda la moneda en el capitalismo vas a tener que dar un valor. Y de algún valor lo vas a sacar. Y el valor va a ser, resulta que la paridad va a ser el euro. Tú, si me das a mí un demos, o yo tengo un demos, de alguna manera digas, un demos, ¿por qué valor le vas a dar? ¿Una barra de pan? ¿3 kilos de patatas? ¿Cómo vas a establecer el valor de un demos? Nosotros tenemos la explicación de la teoría del valor-trabajo, pero siempre sería, cuidado, esa es la que estamos analizando el capitalismo, la que nos permite ver dónde está la explotación, de dónde se deriva la explotación, de la teoría del valor-trabajo. Pero en una sociedad donde ya no hay intercambio, no hay que producir para el intercambio, no necesitamos la teoría del valor-trabajo. Necesitamos la teoría, digamos, mucho más sociológica, mucho más comunitaria, de apoyo mutuo, esta mañana lo explicaba, de apoyo mutuo, de relacionarnos entre iguales, de querernos, de pensar que sobrevivimos colectivamente, que en vez del clan, que además ahí había después elementos sanguíneos, etcétera, etcétera, esto nos lleva a otros aspectos más antropológicos que yo no quiero ahora entrar, pero que los tiene. Pero que nosotros podíamos, y por eso hay ni moneda, como decís, ni renta básica. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos garantizado, nos hemos garantizado a nosotros mismos lo que podemos. Y si tenemos pocos recursos, poca cosa podemos garantizar y tendremos que seguir hablando y discutiendo y viendo cómo dejamos una parte, cómo nos sacrificamos una parte, digamos, de lo que es el metabolismo reproductivo del ser humano para poder invertir en aquello que después nos puede ayudar en aumentar la producción. Cuidado, ahora estamos hablando de crecimiento, es curioso, hay que hablar de crecimiento. Lo que pasa que no es lo mismo crecer en armas, o sea que cuando hablemos de crecimiento, hay que decrecer unas cosas. Por ejemplo, yo pienso que en este momento todavía hay que crecer en guarderías públicas. Y habrá que decrecer seguramente en armas o en tener cada uno su teléfono privado. Pero hay que decrecer en unas cosas y crecer en otras, porque tenemos necesidades desatendidas. Las necesidades nos las han creado, las maneras de poder acceder a ellas también, pero nosotros hemos de repensar como comunidad qué recursos tenemos, cómo esos recursos entramos en metabolismo de reproducción, de que los usamos pero se reproducen, no aquello de economías que se suele decir sustentables o sostenibles, eso es otro cuento. No, nosotros tenemos que hablar en una relación hombre-naturaleza, una filosofía de la naturaleza, y ahí tenemos filósofos de la naturaleza que ya nos ayudan. A mí me ayuda, por ejemplo, Marx, a otros les ayuda, pero también me ayudan, Epicuro me ayuda también, y era la parrada. Entonces, bueno, no sé, yo creo que me estoy extendiendo demasiado en lo que podían ser los elementos. No tendríamos el problema de la moneda. Y hoy el problema de la moneda yo no estoy en contra, ya donde hay una comunidad que establece y le va bien, tira para adelante. Pero siempre veo que la moneda no deja de ser herramientas del amo. Herramientas del amo. Tú a la moneda tienes que dar un valor. Y yo veo que, por ejemplo, en algunos pueblos de Cataluña han dicho un tal igual a un euro. Pues ¿qué diferencia hay tener un euro o tener una moneda? ¿De dónde saco yo el euro? Ahora, tú me dices, hay un elemento añadido de voluntarismo que es que yo voy a dar dinero que tengo, que lo he sacado de alguna parte, y lo voy a dar en forma de demos a otra gente. En el fondo es una limosna encubierta, o una acción solidaria encubierta, como la queramos leer y valorar. No sé si te estoy explicando, me estoy explicando yo, te estoy liando más, si tú estás en desacuerdo, ahora te toca explicar desacuerdo. Pero yo veo, como tú mencionabas antes, para no pensar que la renta básica es una mera planteamiento reformista que va a mantener el capitalismo,
Yo que alguna vez he participado en la moneda demo, he sentido que al participar en la moneda demo siento aquello que no siento cuando utilizo el euro, que yo construyo la teoría del valor con mis conciudadanos y con personas más cercanas. Y yo entiendo que el fin último de la moneda demo es que no exista dinero, como entiendo que el fin último de la renta básica sería, lógicamente, en un proceso en el que la revolución de Rusia no va a llegar, pues sería que no hubiera renta básica. Pero yo he sentido eso, que a lo mejor que Juan, cuando dice la moneda, que el primer planteamiento ni siquiera ya te había planteado cómo funcionaba el dinero, qué relación de valor tiene, y en esa pequeña práctica muy minúscula que se hace en demos y que a veces reproduce eso, ¿no? Que el demo vale 1 euro, pero bueno, se dan otros cuidados, se dan otras cosas, incluso se le añaden otros valores, intencionados o no, diferentes al euro, y en ese sentido, pues bueno, o eso... consumir cosas para que no gana euros, ¿verdad? Va a dar su trabajo, ¿verdad? Claro, llegará toda esa gente que está en paro y entonces pues puede comerciar como vendemos, ¿no? Y que nadie produce sillas, ¿no? Nadie produce sillas para acumularlas y después especular con ellas. Por lo menos en la moneda demos todavía no pasa eso, ¿no? Nadie produce lechugas a ver si acumula demos. Todavía no ha pasado, ¿no? Y hay unos medios de control muy básicos, de impuestos, de renta básica, ¿no? En ese sentido, bueno, añaden unos planteamientos que rompen otra vez con las subjetividades clásicas que tenemos en la mente, ¿no? Pero bueno, a mí, como moneda demos, estoy también contentito. De todas maneras, José, hay un aspecto que incorpora la renta básica, que tú insistes mucho, esta mañana lo hacías. Háblame un poco más alto. Que es desconocido el aspecto del modelo de la renta básica de las iguales, sí, que creo que es muy desconocido. Hablo del fondo social o del fondo de reserva. Ah, claro, sí, sí. De la renta que percibimos, un 20% se le trae e ingresa en un fondo común. La idea es que ese fondo común, en un principio, un 20%, termine siendo el 100%, para que la riqueza esté distribuida de forma equitativa entre todas. Esa es la idea. Lógicamente no está incorporada en la ILP de esa manera, ¿no? Los procesos son los que son. Pero por lo menos en el modelo de renta básica de las iguales, en el que algunas estamos incorporadas, entiende que lo lógico es aspirar a una gestión colectiva de toda la riqueza. Eso. Y decidimos en comunidad qué hacemos vamos con a esos invertir recursos y cómo lo vamos a redistribuir entre nosotros, con la particularidad, por eso no hemos entregado la riqueza comunal, de que ya el Estado ahí no interviene, eso es nuestro. Exacto. Empezamos a tener bienes comunales al margen del Estado, porque eso lo hemos creado un fondo comunitario. Imaginémonos que esto se pudiera, a nivel de aquí, de la ciudad, el municipio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. El municipio, los habitantes del municipio de Las Palmas de Gran Canaria crearían un fondo de renta básica y empezarían a adquirir bienes comunales que no tienen nada que ver el ayuntamiento con ellos ni el Estado con ellos. Tú ya inicias experiencias, se pueden hacer experiencias, digamos, de producción colectiva, bien siendo producción industrial, bien siendo producción agraria. O sea que, entonces ya nos movemos en el campo de ir adquiriendo y de ir transformando una sociedad de propiedad privada a una de propiedad colectiva. Pero bueno, Evidentemente todo esto es un proceso, ¿no? Y lo que decía Félix en cuanto a que el simple hecho de ir pensando en una redistribución de la riqueza que paulatinamente vamos incorporando como un elemento que puede ser transformador, puede llegar un momento en que se entienda mejor esto. Evidentemente cuando uno se plantea el fondo ese social, se llega cuando uno empieza a darse cuenta de que esa concentración de riqueza en pocas manos que ha sido creada por todos, empezamos a darnos cuenta de que es propiedad de todos. Y es un proceso, es decir, ese empoderamiento del ciudadano, de decir, oiga, el dinero no sirviera para nada, pero si no tengo dinero no como. Entonces vamos a ver cómo lo redistribuimos. Ese empoderamiento paulatinamente nos va acercando a un gran saco con dinero en el que un día digamos, oiga, que empecé por mí, pero que ahora es lo colectivo lo importante. Es decir, todo esto es un proceso en el que cuando se ve el dinero con un enfoque diferente, a lo mejor empieza a cambiar muchos prejuicios que tenemos. Iba a poner un dato, 2.300 y pico personas, mega ricos,
los 2.300 y pico personas mega ricos son propietarios de riqueza igual a... No, los mega ricos vamos a llamar así. Mega ricos. Aquí ha pasado algo que... Magia. Sí, magia de tantos, sí. Igual está en una de esas. Ahí va. Aquí está. Aquí. 2.325 personas. En el 14 hay 155 mega ricos más, con lo cual suman 2.325. Son propietarios de una riqueza igual a 6 veces lo que nosotros producimos a nivel de todo el territorio español en 6 años. 2.300 personas. O sea, está tan concentrada. Por otro lado, el poder de esta gente es brutal. El ponerse de acuerdo incluso entre ellos es muy fácil. O sea que, bueno, esto era solamente... José, ¿no te importa repasar los datos de Canarias que vimos esta mañana? Sí, sí. Para ver cuáles serían. Sí. Espero que no sea uno de estos que se ha ido, si no volvemos a poner de nuevo. Aquí viene. Calma Logrero, ay, de dónde sale el dinero, aquí se nos va. Aquí están, pero se van, no, este es España, esto es el español, espérate. A ver si el siguiente tenemos suerte. Ahí no tenemos suerte. En Canarias. Producción 40 billones. La per cápita serían 18 al año. El umbral de pobreza serían 9.432 o 786 euros cada persona. Aquí se nos ha ido. Volvemos a repetirlo. Es decir, el año pasado todas las Islas Canarias produjeron 40.299 millones de euros. Daba un PIB per cápita, si lo repartiéramos a cada uno por uno, igual de 18.000 euros al año. Nos tocaría a cada uno, o tal. Y umbral de pobreza... 789. Y 780 por persona. Sí. ¿Qué habrá pasado para que se vaya? El umbral de pobreza era 9.000 o 786. Los parados eran un 30 y tantos, un 33% de paro. Y había otro dato por ahí, no sé si recuerdo que tú controlas más este tema, que era el 2% de la población que manejaba el 80% del Producto Interior Bruto, ¿no? O lo producido, ¿no? También es significativo, ¿no? 4.000 personas. Y cinco personas, las 5 personas más ricas de Canarias, se pueden gastar al día 1 millón de euros. 1 millón de euros. Porque manejan una cantidad como de 5.300.000 euros mensualmente. Tienen disposición de esa riqueza que acumulan. ¿Acabamos o le damos 2 segundos? ¿Alguien se queda con alguna...? O le damos esto 2 segundos. Hablando en términos, yo propongo en el factor de igualdad, la realidad, este es un gráfico de la realidad, bien en términos de riqueza, bien en términos de renta. Los números varían de un país a otro, por descontado. Pero aquí lo que vemos en este gráfico es el 20% de la población, el 80% de la población, aquí, tiene el 20% de la renta, el 80% de la población. Por tal, y sin embargo, si viviésemos en una sociedad iguales, el 80% tendría que tener el 80% de la renta o de la riqueza. Tendría que estar allá arriba, y sin embargo está aquí. Por eso esta marco yo la línea de desigualdad. Mientras que esta es la línea de sobreigualdad, un 20% de la población a nivel de países. Esto es más bien tipo medio. Después hay
aquí en Estados Unidos igual, el 1% de la población tiene igual el 67%, o sea que esto sería así. La línea de sobredesigualdad sería todavía más brutal, más acentuada. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que el 80% está cediendo un 60% de renta o de riqueza a los propietarios, a la población propietaria. Es decir, que absorben lo que uno deja, el otro se lo lleva, claro, es como para que estemos en una sociedad de iguales, el 20% tendría que ser propietaria del 20%, el 20% de la población, del 20% de la riqueza, el 50% del 50%, etcétera, etcétera. Pero la realidad está marcadas por la línea de sobredesigualdad. Este es el capitalismo, con la línea de desigualdad. Pero vamos, estos son los detallitos simplemente para ir a la última como... Pues esperamos un poco más, hoy ya lo damos por terminado. Me alegro muchísimo de haber compartido todo esto. Me ha parecido que no hemos hablado todo el mundo, pero sí hemos participado todos de alguna manera, se notaba en las caras. Y bueno, agradecer a José Iglesias, en nombre de todos, el estar aquí, el prestarnos sus tiempos, sus ideas y sus reflexiones. Y muchísimas gracias a todos.